nombre es Montserrat Patricia Rebollo Cruz. En el equipo técnico me acompaña Jorge Octavio Hernández Espejo, ambos auxiliares de investigación del proyecto Teotihuacán 100 años de memoria de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Nos encontramos con Ángeles González Gamio, cronista de la Ciudad de México, nieta y biógrafo de Manuel Gamio. Hoy es 11 de octubre de 2017 y nos encontramos en el centro de la Ciudad de México para realizar un documento que será incorporado al Fondo Teotihuacán 100 años de memoria del Archivo de la Palabra de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El tema que abordaremos en la entrevista será un recorrido histórico por la obra y la vida de Manuel Gamio. Ángeles González Gamio, ¿autoriza usted esta grabación? Sí, sí la autorizo. Muy bien, empecemos. Ángeles, ¿usted nos puede compartir quién era Manuel Gamio? ¿Cómo no? Mira, Manuel Gamio fue un joven que nació en el siglo XIX, en 1883. Él era de una familia que había tenido una gran fortuna, pero el padre que había heredado de esa fortuna acaba por perderla toda y, bueno, entre otras cosas, muere su mujer, la esposa del papá, la madre de Manuel Gamio, cuando él es muy pequeño, tiene 7 años, quedan 6 hermanos, pues huérfanos, ¿verdad?, de la madre. El padre un hombre irascible y que finalmente pues va perdiendo la fortuna. Y entonces Manuel Gamio, siendo muy jovencito, pues bueno, entra a estudiar por insistencia del papá ingeniería al que era el colegio de ingenieros, que entonces estaban en el Palacio de Minería, porque era con su pasión minería. Nunca tuvo la vocación para eso, pero sin embargo, como era la necesidad del papá, se quedó ahí. Pero cuando tenía un par de años estaba estudiando ahí, el padre compra, con lo último que le quedaba de la fortuna que había heredado, que le había ido dilapidando, compra un rancho hulero en la selva veracruzana, la Huasteca veracruzana, cerca del río Tontos, me acuerdo porque es el nombre. Cuando mi abuelo lo decía, se me impresionaba un río que se llamara Tontos. Y con ese pretexto Manuel Gamio decidió, no voy a zafar aquí de la ingeniería que me hace sufrir, no da bueno en la matemática. Y entonces le dice al padre que, porque le da la oportunidad de ir a trabajar al rancho hulero. Y lo convence y le dice, bueno, vete con tu hermano y tus 2 hermanas. Cuando llegan allá, que es una aventura llegar allá, resulta que se encuentran con que todo el mundo estaba muerto. La casa del rancho estaba hecha un desastre. Y rápidamente las hermanas y el hermano se regresan, pero Gamio dice, yo me quedo, porque tengo que sacar esto adelante. Y se quedan 3 años, durante los cuales no logra sacar el rancho adelante, logra recuperar la casa, pero no les dinero para... Pero fíjate, sucede que ahí él se vincula con las familias de origen náhuatl que vivían en la zona, que hablaban náhuatl, aprende a hablar el náhuatl, y encuentra vestigios arqueológicos, también las culturas ahí, no los totonacos, son los que han estado ahí. Entonces, bueno, se apasiona con eso, le duele muchísimo y se indigna con las condiciones tan miserables en las que viven los indígenas, ¿no? Y dice, no, esto no puede ser. Entonces, cuando él le da un paludismo espantoso, cuando lleva 3 años ahí, se tiene que regresar a México, pero ya viene con una vocación muy clara de lo que él quiere, que se quiere dedicar a eso, a ver cómo ayudar a los indígenas y también cómo rescatar ese pasado maravilloso, ¿no?, que está reflejado en esas piedras que había encontrado. Y entonces llega aquí y entonces entra a tomar cursos de arqueología y de etnología al Museo Nacional. No existía la ENA, por supuesto, ni existía carrera de antropología, ni de arqueología, ni nada. Había cursos ahí en el Museo Nacional, ahí en la calle de Moneda. Entra ahí y en poco tiempo se hace ayudante profesor, porque necesitaba trabajar, el papá ya había perdido toda la fortuna, entonces necesitaba trabajar para ayudar al papá y las hermanas. Y resulta que ahí se había instaurado en el Museo Nacional la Escuela Internacional de Arqueología, que la habían formado sobre todo arqueólogos de origen norteamericano y europeo, que estaban fascinados con la Reunión en México. Pero ellos veían la necesidad de formar a algunos jóvenes mexicanos, con todas las técnicas, la metodología más innovadora en ese momento de cómo llevar a cabo exploraciones arqueológicas, porque las que se hacían eran normalmente, bueno, lo que es el famoso Leopoldo Batres, que era el arqueólogo de Porfirio Díaz, bueno, reinventó la pirámide del Sol en Teotihuacán, nomás por ahí podemos decir, ¿verdad? Bueno, entonces le dicen a Celia Nuttall, que era una famosa arqueóloga norteamericana que se quedó ahí en México y que trabajaba en el Colegio Nacional, ahí en el Museo Nacional, que se localiza a un joven que lo vea listo para que lo bequen en la Universidad de Columbia, en Nueva York,
para precisamente no formarlo con toda esta metodología moderna. Y pues ella le echa el ojo a Manuel Gávea, lo propone. Por eso que Manuel Gávea se emociona muchísimo, pero dice, no puedo ir porque mi sueldo de profesor lo hizo para mantener a mi papá y a mis hermanas. Pero don Genaro García, que era el director del museo, dice, oiga, esta es una oportunidad muy buena para usted y para México. Váyase usted y yo le mantengo un sueldo de profesor y se lo doy a su papá cada mes. Claro, yo, imagínate, después ayudante, profesor. Bueno, entonces se va 2 años a la Universidad de Columbia, y ahí lo forman muy bien. Regresa a México y ve la necesidad de que exista una dirección de antropología, para que se dedique ya de una manera mucho más formal, ¿no? Ya a los estudios de antropología. Pero fíjate, y entonces empieza a hacer toda una propuesta muy bien fundamentada, y la propone al gobierno de México, inclusive va al Congreso, va con los diputados a la Cámara de Diputados para darle los argumentos porque es importantísimo para México tener una dirección de antropología. Y finalmente logra que se cree la primera dirección de antropología del continente americano. Bueno, y lo nombran un director. Y a través de esa plataforma, él divide el país en 11 zonas para hacer trabajos interdisciplinarios, metodología que él había aprendido mucho ahí en Colombia, ¿no? Y dice, es que tenemos que conocer qué es este país, qué necesidades tienen los habitantes de este país, que es tan diverso, ¿no? Con una cantidad de grupos indígenas enormes por todo el país, dispersos. Y la verdad es que los gobiernos estaban terminando la revolución, estaban empezando a tener una cierta estabilidad, pero todavía había muchas pugnas revolucionarias, ¿no? Dicen, necesitamos conocer en este nuevo país que va a surgir después de la revolución, necesitamos conocer realmente qué país tenemos. Y la antropología tiene el sentido de precisamente estudiar a la población, el territorio, para conocer las reales necesidades y aspiraciones de la gente, de los habitantes. Y de esa manera, esa información, trabajarla, ¿no? Clasificarla y dársela al gobierno para que ellos hagan sus planes de gobierno, ya conociendo a la población para la que van a gobernar y las necesidades que tiene, para que estén basados en la realidad, no en un escritorio. Esa era la idea de él, ¿me entiendes? Era de la antropología y de la arqueología, era para mejorar la vida de la población presente. Decía, no para irnos a lucir a congresos. Bueno, y así, entonces finalmente consigue también Álvaro Obregón, y que es el presidente, y da apoyos para que se inicie este primer proyecto. Pero fíjate, ¿cómo es posible que en 1917, cuando todavía está esta efervescencia revolucionaria, logra llevar a 40 de los mejores especialistas de la época a vivir a Teotihuacán, que entonces era una aventura de Teotihuacán, se iban a caballo muchas veces. Bueno, pero y lleva gente de la talla, bueno, el pintor Francisco Goya para que pinte todos los tipos, ¿no? Físicos de la zona, a Hermann Bayer, lleva a Pablo González Casanova, el padre de los famosos estos que ahora están en la universidad, de González Casanova. O sea, lleva ingenieros, arquitectos, lingüistas, folcloristas, como se llama, una cosa que estudiaba el folclore, como llamaban todas las tradiciones y todas las costumbres. Bueno, impresionante, ¿no? Lo que hacen arqueólogos, por supuesto. Y se pasan ahí prácticamente 3 años trabajando la zona desde 3 perspectivas. La perspectiva prehispánica, ¿no? Que es toda la zona arqueológica, la colonial, trabajan mucho el convento de Colman y todos esos, ¿no? Los restos virreinales, coloniales, y de manera muy importante la población actual en ese momento, ¿no? La población que vive en la zona. Por eso y ve paralelamente a los trabajos que van haciendo, a las investigaciones académicas, digamos, de alguna manera, también él empieza a realizar una serie de acciones sociales para ya en ese momento empezar a mejorar la vida de la población, no cuando salía el proyecto, ya era evidente las necesidades que existían, ¿no? Entonces, consigue por una escuela, lleva la vacunación, le recupera la propiedad del agua a los pueblos indígenas de la zona que se les habían quitado los hacendados, lo cual causa unos problemas políticos ahí, pero a él no le importa. Hace campañas de reforestación, hace viveros para la reforestación, impulsa la cría de ganado, les enseña medidas de higiene, ¿no? Lleva los servicios de la Cruz Roja y logra que se puedan trasladar pacientes graves a la Cruz Roja. No había ningún servicio ahí médico, ¿no? Bueno, hace infinidad de proyectos sociales que te puedo decir, sería larguísimo enumerar. Pero, o sea, bueno, y otras cosas, fíjate, le preocupa mucho el excesivo consumo del pulque, ¿no? Porque acaban de trabajar en todos los proyectos, los trabajadores en la zona, y se iban a todos los pulquitos y decían, bueno, pues claro, no tienen ningún entretenimiento que van a hacer. Aquí no hay ninguna actividad ni cultural ni recreativa. Y entonces se le ocurre hacer un teatro
precioso como una guerra griega, que está aquí, todavía está ahí en Teotihuacán, y escribe obras de teatro, pero para que las actuaran los propios habitantes de la zona. O sea, salían a trabajar en la obra y se iban a hacer el teatro. Les fascinaba, todos se peleaban por salir en las obras. Y también hace cine, hace el primer cine documental, en el que también van a actuar los propios habitantes de la zona. Entonces, realmente, yo creo que tiene un impacto social, independientemente de la parte académica, impresionante, ¿no? Y bueno, finalmente termina este proyecto, que se va a plasmar en 3 grandes volúmenes, ¿no? Que van a recibir alrededor de 120 felicitaciones de todos los principales museos y universidades del mundo. Pero te estoy hablando de Alemania, de Japón, de Estados Unidos, por supuesto, que decían que eran uno de los primeros proyectos interdisciplinarios de esa calidad, de ese nivel que se habían hecho en el mundo. Estaban impresionados en todo el mundo de que en México, un país subdesarrollado que estaba en pleno periodo revolucionario, se hiciera un trabajo así, con ese rigor académico, ¿no? Y con ese nivel de especialistas. Entonces, cuando Manuel Gamio está preparando para el siguiente proyecto, que era, como digo, dividió el país en 11 zonas, la siguiente zona iba a ser el Valle de Oaxaca, con el mismo enfoque disciplinario y de prehispánico. Bueno, pero en ese entonces viene el cambio de gobierno y entra a gobernar el presidente Plutarco Elías Calles. Plutarco Elías Calles nombra a un señor Manuel Puig Casurán secretario y le dice que invita a Manuel Gamio para que sea subsecretario, porque pues tenía un gran prestigio después de lo que había hecho en Teotihuacán, ¿no? Y bueno, Puig Casurán busca a Gamio, le dice, y Gamio le comenta, muchas gracias, pero no. ¿Sabe usted? Yo no soy político. Yo lo que quiero es seguir con mis trabajos estos, ¿no? Que dicen como el de Teotihuacán, para que realmente seguir ampliando nuestro conocimiento sobre el país, y eso le va a ser mucho más útil al presidente Calles que le demos esta información para que desarrolle su plan de gobierno. Pero se lo dice al presidente, el secretario, y lo manda a llamar el propio presidente. Dice, doctor Gamio, por favor, yo le quiero pedir personalmente que se integre usted a la Secretaría de Educación. México lo necesita. Dice, sí, pero es que yo, miren, este proyecto estoy haciendo, es muy importante. Claro, yo sé que usted tuvo muchas dificultades para terminarlo porque se quedaba usted sin presupuesto muchas veces, eso le pasó, y hipotecaba la casa de mi abuela, mi abuela se ponía furiosa porque hipotecaba la casa donde vivía para poder seguirle pagando. Es como, no le voy a pagar a los trabajadores, Margarita, eres un loco, vas a perder la casa de tus hijos, de tu familia, pero bueno, entonces el costo tenía hasta más recursos para poder seguir con sus proyectos, lo convence. Pero al poquitito tiempo empiezan a pasar a Manuel Gamio, nada más había un subsecretario entonces, para que firme unas facturas de material que compraba la secretaría, pizarrones, ¿no? Papelería, todo. Y se da cuenta que son unos precios infladísimos, que un pizarrón que en la papelería de la esquina costaba 8 pesos, la secretaría lo estaba pagando a 12, y así. Dijo, ¿qué es esto? Pues esto es un fraude del erario. Y va y lo denuncia con el secretario y dice, oiga, el secretario está pasando esto. Y el secretario, bueno, don Manuel, sí, vamos a averiguar, bueno, también estamos pagando algunos servicios de personas que hicieron la revolución y de esa manera, no, de otra manera, porque esto es un fraude al erario. Bueno, vamos a investigar, doctor, usted siga, no sé, pero usted siga trabajando. No, pero esto yo no puedo seguir firmando esas facturas. Doctor Gamio, lo vamos a arreglar, nomás espérese un poquito. Y pasan las semanas, no se arregla nada. Voy a buscar al secretario que no lo recibe. Entonces va a ver al presidente y le dice al presidente Calles lo que está pasando. El presidente Calles dice, oye, pues es un delicado, doctor Gamio, necesitaría las pruebas, a ver, vamos a averiguar, pero usted siga trabajando. Y le llevan las pruebas, Gamio, todos los documentos, todas las facturas. Un poche así. No lo va a recibir el presidente. Y entonces, ¿qué crees que le puede hacer a Gamio? Lo denuncia públicamente en la prensa. Denuncia que la Secretaría de Educación Pública, donde él es subsecretario, está pasando fraude espantoso. Y que, pues, ¿no? Que él no puede avalar eso. Entonces, Calles no lo puede creer. Entonces, Calles, furioso, lo cesa inmediatamente. Lo cesa y dice, no se puede admitir esta indisciplina de un funcionario del gobierno. ¡Qué barbaridad! Ceso al doctor Gamio. Le agradezco sus servicios, pero lo ceso. Y Gamio contesta al cese, diciendo, me siento honrado por este cese que verdaderamente forcé, porque con eso espero ayudar a limpiar la cena en la administración pública, a que tanto estamos sujetos. Bueno, una contestación tremenda. Todo eso se publica en la prensa. Ahí está en la biografía que escribí, está la transcripción de lo que se publica en la prensa. Porque en la prensa, bueno, imagínate, era la noticia de primera plana, que un funcionario de ese nivel
denunciar al presidente y al secretario. Yo nunca he vuelto a ver eso, desde a partir de esos 100 años, no jamás he vuelto a ver eso. Bueno, el hecho es que entonces, pues tienen que al exilio, llegan los amigos y le dicen, oye, ya me estás loco, vete, porque vas a aparecer flotando en el río Tula. Ahí no te va a perdonar esto. Se va a Estados Unidos, sale exiliado, regresa a Nueva York, donde pues, conocía gente, porque había estudiado 2 años ahí. Y ahí, fíjate, bueno, yo una investigación arqueológica en Guatemala, donde se va a 6 meses, y después regresa y propone hacer un estudio sobre la migración mexicana a Estados Unidos. Porque en ese entonces ya se acercaba la época de la depresión en Estados Unidos, con lo que es de los años 20, estamos hablando de mediados de los 20, y ya, como siempre sucede, cuando hay una crisis económica en Estados Unidos, se le empieza a echar la culpa a los mexicanos, ¿no? Igual. Entonces empezaba a decir que los mexicanos necesitaban trabajo a los americanos, Y entonces Gamio convence a la Universidad de Chicago, que financia este proyecto, que hace este primer proyecto, que no se ha vuelto tampoco a hacer una cosa así, igual que los de Teotihuacán, en el cual prueba que la migración mexicana a Estados Unidos obedecía en gran medida la necesidad que tenían de mano de obra allá. Y prueba cómo hay enganchadores que vienen a los estados del centro del país a contratar a la gente para llevársela en grupo allá. Y así, fíjate, gracias a eso surge el primer acuerdo que le llamaban de braceros en ese entonces, un contrato que legalmente podían ir. Fíjate, eso tampoco no se ha vuelto a conseguir, pero es que fue tan contundente las pruebas que dio Gamio, que Estados Unidos no quedó más que admitir, bueno, pues es verdad, nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, para no te cuento largo. Total que ya cuando ya regresa a México, pues después de 2 años de estar en exilio, ya no quiere nunca volver a trabajar con el gobierno, no se vuelven a hacer más, se suspenden esos proyectos que tenía como el de Teotihuacán, y ya va a trabajar en una serie de cosas ahí que, hasta que finalmente afortunadamente en 1940, se crea el Instituto Indigenista Interamericano, y él va a ser su director en los últimos 20 años de su vida, hasta su muerte. Y en esa plataforma él va ya realmente a abocarse a lo que realmente le apasionaba mucho, que era tratar de mejorar la vida de las poblaciones indígenas, ¿no? Y también sirve también como un proyecto impulsor de que se creen los institutos indigenistas en los diferentes países de América. Y bueno, esa base es buena. Y bueno, yo ya lo conozco cuando él ya es un hombre mayor, y bueno, era un abuelo, como de cuento te voy a decir, porque era un hombre pues, muy cálido, muy cariñoso, con un gran sentido del humor, pero fumaba mucho. Entonces, para no fumar, comía dulces. Entonces siempre traía el saco, todos los niños siempre andaban de saco, no había mucho. Entonces siempre traía las dos del saco llena de dulces que te daba y les tenías que limpiar el tabaco, te comías tu dulce. Y te contaban unas historias fantásticas que pasaban en la selva, que pasaban en unas arqueológicas. Y pues los nietos pensábamos que eran cuentos de abuelo, ¿no? Cosas que él inventaba, ¿no? Porque yo sabía que él era alguien, ¿no? Importante, porque una vez fui, cuando le hicieron un homenaje, le dieron el doctorado honoris causa en la UNAM, y fuimos ahí, me acuerdo, nos compraron unos vestiditos con un cuellito blanco de encaje, de raspado, pero estábamos emocionadísimos de mi abuelo. Sabíamos que era alguien, pero no para nada lo que había hecho, ¿no? Y bueno, cuando él muere, yo digo, bueno, esa ha sido la muerte que me han dado en mi vida, porque era muy, muy cercana a él. Lo empiezo a leer, un poco para paliar la nostalgia. Y ahí voy descubriendo que esas aventuras que nos platicaba, porque aparte siempre eran acompañadas de una niñita que se encontró un día en un río, en una cáscara de nuez, se llamaba Perlita, y que según él la traía en la bolsa de la camisa. Yo creo que tenía el gordo haber visto a Perlita, casi de lo vivos que eran sus historias. Y entonces me platica todo eso. Y bueno, empiezo a leer y digo, ay, y eran las cosas que había vivido cuando vivió en la selva veracruzana, en el rancho donde se desarrolló su vocación, las excavaciones en Cuicuilco, en Teotihuacán, todo. Y fui descubriendo que era un hombre absolutamente extraordinario y que el pensamiento que lo había movido, los principios que lo habían movido, los intereses, seguían siendo totalmente vigentes. Y que la gran mayoría no se habían cumplido, ¿no? Por eso la biografía la titulé Manuel Gamio, una lucha sin final. Porque la lucha que él emprendió en muchos campos, en esa época, pues desgraciadamente no se ha cumplido en su gran mayoría, ¿no? A mí me da mucha risa porque esta cuestión, bueno, no risa decir, es un decir, ¿no? De los famosos acuerdos de San Andrés, que se pedía a raíz de del levantamiento en Chiapas, eran las cosas que Manuel Gamio estaba proponiendo en 1917. Entonces es la visión que él tenía, ¿no? de México, de lo que, cómo teníamos que actuar en México para mejorar, ¿verdad?, la vida de la población presente, para terminar con la desigualdad terrible. Entonces cosas las decía Gamio, porque
porque ahora estamos, ¿no?, insistiendo, pues eso lo decía hace 100 años. Entonces, Diego de verdad un ser absolutamente extraordinario y maravilloso, cuya obra, increíblemente, se sigue estudiando. Después de 100 años, hay una gran vigencia en su pensamiento. Hace 2 años, 3, CIESAS y la Universidad de Santa Bárbara y la Universidad de California sacaron un volumen enorme con una serie, el resultado de una serie de trabajos e investigaciones que se han venido desarrollando alrededor de la obra que Manuel Gamio hizo de la migración mexicana a Estados Unidos en los años 20. Imagínate, se sigue trabajando esa obra. Lo de Teotihuacán, bueno, lo del Templo Mayor, ¿no? Que, ¿sabes que él fue el que descubrió el Templo Mayor? Fue el primero, hasta 1914, en que él, siendo un joven arqueólogo, se demuele una casa en la esquina de Argentina y Justo Sierra, y él estaba en la institución de monumentos arqueológicos, que fue el antecedente de Lina, digamos, y entonces a él le había hecho caso que encontraran algo que le avisaran, porque él sabía que estaba en la ciudad debajo, la Tenochtitlan, ¿no? Va a ver y encuentra una cabeza de serpiente, un talud, una escalinata. Dice, esto es el Templo Mayor. Él había estudiado mucho los códices y a los cronistas, ¿no?, que lo describen perfecto, Cortés hace una descripción de él. Dice, esto es el Templo Mayor. Cuando dice, le dicen, no, joven arqueólogo, no es este sonso. El Templo Mayor está bajo la catedral, porque así se hacía. Y así ya lo había hecho señor siempre Batres, el loco el arqueólogo de Porfirio Díaz. No, dijo Manuel, perdónenme, esto es el Templo Mayor. Y es en serio, ¿eh? Aquí en los códices nos ha pintado eso, y lo que la descripción de Cortés, pues tiene razón este joven, es el Templo Mayor. Está. Y es que era tan enorme que nunca pudieron destruirlo lo suficiente para construir la catedral. O sea que también en el 2014 se cumplieron 100 años de que el joven Gamio descubrió el Templo Mayor ahí, y se hizo una muy bonita exposición ahí en el Templo Mayor, que ofrece varios objetos, entre otros el retrato de Goitia, que le hizo a nuestro don en Teotihuacán, que aquí tengo la suerte de tenerlo. Para cuando se hace el proyecto de Teotihuacán, ¿cuáles eran estos antecedentes en términos de motivación como antropólogo, todo esto? Pero también, ¿cuál era este contexto político y social que hace que se desarrolle esta obra de los pobladores del Valle? Para mí, yo te voy a cosa. En 1916, o sea, un año antes de que se empiece el proyecto en Teotihuacán, Manuel Gamio escribe una obra que fue fundamental, Forjando Patria. En esa obra, que es una serie de pequeños ensayos formidables, Manuel Gamio, digamos, va a plasmar esa visión, ese sentimiento nacionalista que surge a raíz del movimiento revolucionario. Que, entre otras cosas, fíjate, muy importante en Montserrat, busca recuperar el orgullo por la herencia prehispánica, por la herencia indígena, ¿no?, que está puesta de lado completamente con el porfiriato y todo eso. Después de la independencia no hubo realmente un reconocimiento, no vimos hacia Francia, queríamos ser franceses, ¿no? Pero con la revolución se da este fenómeno, ¿no?, que surge este nacionalismo, muy diferente al nacionalismo del que se habla ahora, ¿no? En ese momento una cuestión de un amor, ¿no?, de recuperar ese orgullo de y ahora se va Forjando Patria, porque él habla de que tenemos que apuntar, que reconciliar nuestra herencia indígena con nuestra herencia española, es decir, que éramos una síntesis de los dos, y que debíamos, ¿no?, y que por supuesto teníamos que reconocer, sentirnos orgullosos también de esa herencia prehispánica e indígena, y mejorarla, fundirla, para mejorar la vida de esa población que se había quedado aplastada cuando es parte fundamental de nuestras raíces, ¿no? Entonces todo ese sentimiento, que entre otras cosas se va a plasmar en el muralismo mexicano, ¿no? Y ese libro va a ser una obra fundamental, Forjando Patria, que va a influir mucho en toda esta mística nacionalista que va a surgir, que te digo, se plasma en el muralismo, por la novela de la Revolución Mexicana, en los compositores. Los compositores empiezan a hacer música inspirada en lo nuestro, Moncayo, ¿no?, con su guapango, Silvestre Revueltas con Redes, en fin, empiezan, ¿no?, todos estos compositores ya a buscar en la esencia mexicana. Y entonces, dentro de esa mentalidad nacionalista, surge este proyecto de Gamio de la antropología nuestra, la antropología aplicada, a decir, que es precisamente eso que decía yo al principio, ¿no?, que buscan quiénes somos en realidad, quién conforma nuestra población y quién necesita esa población, ¿no? Cómo podemos mejorar realmente de una manera efectiva la vida de los mexicanos, y sobre todo los mexicanos más pobres, ¿no?, que eran generalmente los grupos indígenas.
Entonces, se enmarca meterse dentro de esto, y a pesar de que, como decíamos, el entorno es todavía de mucha violencia, mucha guerra, porque hay grupos, ¿no?, que están todavía peleando, están los zapatistas, están los villistas, están los carrancistas, pero sin embargo, ya el país empieza como que ya a vislumbrar una cierta estabilidad, y ya empiezan como a hacerse proyectos, ¿no?, proyectos ya que busquen ya como hacer ese nuevo país por el que se luchó supuestamente con la revolución, ¿no? Entonces, por eso yo creo que a Manuel Gamio finalmente apoyan este proyecto. Y fíjate, el arquitecto Marquina, que fue uno de los que estuvo en Teotihuacán, Manuel Gamio, en sus memorias cuenta, muy simpático, cómo los convence Manuel Gamio, nos llevó y llegamos a una casa muy ruinosa en Teotihuacán, con unas ollas todas, con unas capas espantosas de grasa, y ahí nos instalamos a vivir. Después ya conseguimos una señora que fuera a lavar esas ollas y nos cocinara algo. Sí, pero solamente alguien con la emoción de Gamio nos pudo convencer de que lo que íbamos a hacer era tan importante para México, que valía la pena todos esos sacrificios. Es decir, nos imbuyó de una mística, ¿no?, revolucionaria, de decir, es que vamos a hacer el nuevo país, va a surgir el nuevo país, y nosotros vamos a ayudar de una manera importantísima, porque vamos a dar a conocer qué es lo que este país realmente necesita. Fíjate que, ¿me entiendes? Era una visión, claro, porque por eso, como dices tú, como iba 40 especialistas ahí, que eran gente del más alto nivel, ¿no?, intelectual, y que había en la época, y ahí estaban, trabajando bajo el sol, viviendo en unas condiciones infames, para lograr este proyecto, ¿no?, que en cambio les había convencido que era importantísimo para hacer un nuevo país, y todos trabajaron alrededor de eso, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante, ¿no?, el pensar que cómo en ese momento se está realmente forjando un nuevo México, ¿no? Un nuevo México. Desgraciadamente en muchas cosas quedó abortado, pero esa era la mística y la mentalidad que prevalecía. ¿Y políticamente quién lo apoya? ¿Quién hace? Políticamente lo apoyó mira, en una primera instancia lo va a apoyar mucho el pastor Roa. Él es el ministro de Fomento, de la Secretaría de Fomento. Él había sido compañero de Gamio cuando estuvieron en minería, ahí en ingenierías. Y bueno, admiraba mucho lo que estaba haciendo Gamio, la presión de Gamio, ¿no? Entonces él apoyó mucho y lo ayudó con el presidente Álvaro Obregón para convencerlo de la importancia del proyecto. Y Obregón lo convenció mucho cuando vio el libro Forjando Patria. De hecho, yo tengo un telegrama que le manda Gamio de Obregón a sus ministros diciéndoles, oigan, junto con les mando, no un telegrama, como una nota, ¿no?, que les manda de Álvaro Obregón a sus ministros diciéndoles, por favor lean todos este libro del doctor Manuel Gamio, porque esto es un verdadero plan de, un plan de trabajo para el gobierno, es un plan de gobierno, es un verdadero plan de gobierno. Por favor, léanlo todos con cuidado. Entonces, con esa impresión que tenía por Forjando Patria, Obregón apoya a Gamio para este proyecto. Pero como te digo, que era un proyecto que en varias ocasiones se quedaba sin presupuesto, porque ya sabes, la cosa administrativa y la burocracia, y luego no sé qué, ahí se peleaba. Entonces Gamio pedía, hipotecaba la casa y yo luego le daba y seguía con la obra y pagaba la hipoteca de la casa de mi abuela. Y así, ¿no? Y llevaba a grupos de políticos para sensibilizarlos, para que vieran la importancia de lo que estaban haciendo. Entonces lograba que lo dieran al presupuesto. No, fue una batalla haber sacado eso. Y luego yo no sé cómo publicó esos 3 tomos, que una verdadera belleza. Es una obra, aparte desde el punto de vista editorial, hermosísima, ¿no? Con un diseño y todo extraordinario, los mejores artistas trabajaron en esa obra, ¿no? Entonces, pero yo creo que un poco porque obedecía a todo esto, ¿verdad? A esta mística que había todo este problema político tan enorme todavía, sin embargo ya había esa mentalidad y esa visión de crear un nuevo México, ¿no? Solo como un dato curioso, Ángeles, en términos de estos antecedentes, ¿en qué momento el trabajo que se había realizado por parte de Leopoldo Batres coincide con la continuidad y la consolidación que hace Manuel Gamio con el proyecto de la obra de... No tiene que ver. Batres, pero no jamás le propone más mínimo la cuestión social ni nada. Batres quería hacer unas pirámides que se vieran bonitas para que, no, para lucirse con Porfirio Díaz y con el grupo de Porfirio Díaz y con los aristócratas, que dijeron, México metió unas pirámides muy bonitas, son como las de Egipto, mira qué bonitas, más grandes. No, ¿a poco sí más grandes? Digo, no, nada que ver, la verdad.
más bien era como recuperar. Bueno, Pater le tenía, a pesar de ser un muchacho muy joven y todo, le tenía un gran celo y a Gamio. De hecho, le paró cuando estaba haciendo Gamio unas excavaciones en las primeras que hicieron en Zacatecas, en Altavista. Cuando se enteró de los éxitos que estaba haciendo Gamio, le mandó parar la obra. Dijo, pero ¿por qué este muchachito que está haciendo ahí? Yo no lo mandé ahí. ¿Quién no? No, bueno, es que el pastor lo mandó porque es muy importante lo que está haciendo. Sí, pero no, que se regrese. No, no, que no anden inventando. Bueno, pues continuamos con ya propiamente con la obra. Pensamos ya en los antecedentes, ya pasamos por estas etapas, pero entonces, desde tu perspectiva, ¿cuáles fueron estos aspectos más relevantes de la obra de la población del Valle de Teotihuacán en términos de propuesta de impacto práctico? ¿Tú qué crees que haya ocurrido con...? Mira, yo creo que, bueno, definitivamente yo creo que lo que a veces son muchos aspectos, ¿no? A mí, en personal, me emociona mucho la parte social, ¿no? Todo lo que hizo en temas sociales, lo que le preocupó y las obras que hizo para mejorar la vida de la población que vive en la zona y que hasta la fecha te ven frutos de ese trabajo, ¿no? Como los talleres de obsidiana, todas esas cosas que siguen trabajando, ¿no? Fue que surge en esa época, ¿no? Hablando de medios sociales, eso me emociona mucho, los proyectos que tuvo para recuperarles el agua, todo eso, porque creo que es un sentido, ¿me entiendes?, que perdió a la antropología. Yo no he vuelto a saber que en obras que se lleven a cabo en zonas arqueológicas, paralelamente se esté llevando a cabo acciones de carácter social para mejorar la vida de la población de la zona, los que están trabajando ahí, como Gamio lo hizo para hacer su teatro y sus películas para que tuvieran un entretenimiento y no se inculcaran, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas a mí me emocionan mucho. Pero bueno, desde el punto de vista, ¿qué te puedo decir? Del fundamento metodológico que se utilizó, por ejemplo, para todas las excavaciones, fue extraordinario. Tan es así, bueno, que hasta la fecha ve qué zona tenemos de Teotihuacán, se ha seguido trabajando, por supuesto, pero Manuel Gamio pone los fundamentos para hacer un trabajo científico, ¿no? En contra de lo que había hecho Batres de rehacer la pirámide del Sol, que le puso otro piso y le quitó no, Gamio no, estableció ahí esos métodos científicos para, en lugar para hacer la cuestión de los trabajos estratigráficos que había hecho por primera vez en Azcapotzalco, en San Miguel Amantla, y finalmente pues eso va a afinar completamente en Teotihuacán, ¿no? Y como podemos ver hasta la fecha, la ciudadela, el templo que Quetzalcóatl, todas esas cosas las hizo Gamio, que desgraciadamente no se protegieron bien, porque cuando Gamio descubre esas cosas, prácticamente todo estaba pintado de colores hermosísimos. Por eso ya no se cuidó después, desgraciadamente, ¿no? Pero entonces, desde el punto de vista arqueológico, pues fue importantísimo, ¿no? Todo lo que se hizo de rescate arqueológico y de investigación, ¿no? De la zona. Se adelantó mucho, realmente no sabía prácticamente nada de la zona. Y lo mismo lo que se hizo pues, en Colman, con toda la zona, ¿no? Fue toda la cosa ruinal, que por cierto también la Colman se restauró. Me acuerdo que yo llegué a ver obras de teatro ahí en la Colman, y se presentaban obras clásicas de la Colman, ¿no? Que se había iniciado Gamio desde que estuvo allá. De manera que yo diría que son los dos aspectos, ¿no? Por un lado, digamos, el aspecto científico, académico, ¿no? Relacionado con la arqueología, con todo lo que hizo también, bueno, se averiguó toda la flora de la zona, las lenguas que se hablaban, ¿no? Toda la parte, digamos, de la geografía, de la mineralogía, porque había biólogos, había geógrafos, había ingenieros civiles, había arquitectos. Todo el trabajo científico fue impresionante, ¿no? Por eso se pusieron a hacer 3 tomos, enormes, ¿no? Pero, paralelo a eso, pues todas las medidas sociales. Entonces, pues se ha sido un trabajo único, pionero, que desgraciadamente no se volvió a hacer. Y no dicho por mí, dicho por los arqueólogos, como el propio Eduardo Matos, ¿verdad? Maestro emérito de Lina. Ángeles, desde tu perspectiva, ¿no? Como conocedora de la obra de Gamio, ¿cuáles han sido, o cuáles más bien son las tendencias de lo que se considera como continuidad de este proyecto? Pienso en las artesanías, en el desarrollo de la propia población, pero visto desde hoy. Sí, bueno, pues sí, yo finalmente
digamos, él sembró las bases de muchas cosas que se han venido desarrollando, ¿verdad? Efectivamente, por ejemplo, el estudio de las lenguas indígenas, ¿no? Eso, ahí sí me la zona de importancia de que se estudiara, ¿no?, las lenguas que hablaban en la zona, que básicamente el náhuatl, pero también había algo de otomí, ñañú, en fin, y también efectivamente lo de las artesanías, ¿no?, que eso fue el gran impulsor de todo eso, ¿no?, y le daba un gran valor a todo eso, ¿no? Y sí, bueno, y finalmente de una manera quizás tímida, lo que tú quieras, pero bueno, también de ahí surge ya más la atención sobre la importancia de ayudar con respeto a los grupos indígenas, ¿no? Posteriormente surge el INA, que fue, ¿no?, un proyecto importante, bueno, después la ENA. Entonces, estos, digamos que son de alguna manera hijos de ese proyecto de Manuel Gamio, ¿no?, ese proyecto pionero de Manuel Gamio. Entonces, vamos a tener las semillas de todas estas vertientes que se han venido desarrollando, algunas más que otras, algunas con muchos obstáculos, otras poco a poco, pero que ahí van, ahí van, ahí van. Ahí van. Y bueno, casi para finalizar, desde tu percepción y conocimiento en general pues de la población, de la obra, ¿hacia dónde debería de ir el desarrollo de la población del Valle? Mira, yo creo que el desarrollo en general, ojalá, sería maravilloso que se retomara en los trabajos de antropología y de arqueología este enfoque integral de Manuel Gamio, ¿no? Ese enfoque integral es fundamental para que realmente los estudios sean mucho más completos y que al margen nada más de los descubrimientos arqueológicos y el rescate arqueológico, que también sea un rescate social, ¿no? Normalmente las zonas arqueológicas están rodeadas de poblaciones muchas veces indígenas o poblaciones realmente muy depauperadas, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr, ¿no?, que esos descubrimientos que también traigan, ¿no?, la mejoría de las zonas donde se llevan a cabo? O sea, que retomar ese enfoque en la arqueología y en la antropología, ese enfoque, o sea, ese enfoque integral, incorporarse con otras disciplinas y trabajar conjuntamente, ¿no?, con universidades, qué sé yo, con, ¿no?, las de otras disciplinas, para que realmente se hagan estos estudios integrales. Creo que sería muy importante eso, ¿no?, retomar el camino que marcó Gamio, pero en una perspectiva mucho más amplia, ¿no?, una cuestión ya del enfoque integral, interdisciplinario. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Gustavo? ¿Alguna cosa que crees que haya quedado, como dicen, en el tintero? No, bueno, mira, lo que sí te digo, otra cosa que me parece muy importante también retomar es la cuestión de ese ejemplo de honestidad que dio Gamio al denunciar la corrupción en la Secretaría de Educación Pública y tener el valor civil de hacerlo públicamente, perder el puesto, perder su apoyo, tener que ir al exilio. Es decir, que fue un hombre, creo que lo más importante que tenemos que pensar en Manuel Gamio, es que fue un hombre congruente, que vivió siempre de acuerdo a sus principios y a lo que él creía. Él creía que de verdad había que hacer un nuevo país, un nuevo México, y que para que eso se lograra, tenía que ser un México más justo, y tenía que incorporar a sus grupos indígenas, a los grupos más desprotegidos. Y eso no lo dijo como teoría, lo llevó a la práctica, como podemos ver, ¿no?, en su trabajo, lo llevó a la práctica. Y él toda la vida, vivió de acuerdo a lo que pensaba, de acuerdo a sus principios, a sus valores. Por eso jamás volvió a tener un puesto político, porque él sabía que la política, ¿no?, era casi imposible que se pudiera actuar con honradez. Y bueno, y eso le puso a sacrificar esos trabajos que estaba haciendo tan importantes, que para él eran fundamentales en la vida. Pero fue más importante sus principios y su honestidad, ¿no?, y sus valores. Entonces a mí me encantaría que también, a la par que se retome este enfoque de la antropología y de la arqueología, ese enfoque integral y todo, también que se recuperen esos valores que rigieron la vida de Gamio y en general las gentes que trabajaron con él, ¿no?, que ojalá también eso se enfatizara mucho, ¿no?, que tiene que haber básicamente una honestidad intelectual, una ética, en cualquier actividad de la vida, ¿no?, pero más creo que en esta, creo que el antropólogo, el arqueólogo tiene todavía más responsabilidad, está trabajando con nuestro pasado y está trabajando con la población presente que está en ese pasado, ¿no? Entonces, pues no es justo, es que no es justo que nosotros, ¿no?, hagamos estas grandes investigaciones para los signos en congresos y todos estos pobres solo están sacando las piedras, sacando todo, se quedan en una situación de subdesarrollo y de pobreza. ¿Cómo? Eso no puede ser. Y eso pues sigue siendo. Entonces es un poco eso, ¿no?, retomar los valores, los principios y la visión de Gamio y sobre todo, mira,
lo que movía a Gamio absolutamente en todo era profundo amor a México. Y el amor a México se demuestra con los hechos, ¿no? Con una vida de compromiso, una vida ética, congruente, apegada a valores y a principios. Así Es todo lo que digo. Muy bien. Ángeles González Gamio, ¿autoriza que este documento sea utilizado con fines académicos, de investigación y de divulgación sin fines de lucro? Absolutamente sí. Agradecemos su colaboración. No, yo